¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde, bueno, ya vamos agotando paso a paso nuestros últimos temas de nuestro curso intitulado Derecho Penal 1. Ya abordamos las generalidades, ya abordamos qué es el derecho penal objetivo, el derecho penal subjetivo, que el derecho penal es tendiente a ser una ciencia jurídica, a ser una ciencia causal, a ser una ciencia explicativa, a que se apoya de la criminología y la criminalística para dar explicación a esas condiciones etiológicas del delito, en donde, bueno, encontramos también como parte de las ideas evolutivas del derecho penal a la venganza privada, esta teoría de la venganza privada con el fin de erradicar esa secuela o esa ejecución de la ley talionaria, ¿no? Del ojo por ojo y el diente por diente. Vimos que fue la venganza divina, que son estas condiciones de atentar contra las instituciones eclesiásticas, específicamente a las deidades o al Dios mismo, ¿no? Por otro lado, también vimos esta condición de los periodos humanitarios y científicos, en donde aquí los pensadores de hoy día van a dar esas herramientas para que el derecho penal sea comprendido desde un punto de vista más jurídico, más humano, más preventivo y sobre todo menos represor y menos punitivo. Por otro lado, bueno, vamos a entender que estos periodos necesitan dar certeza al derecho penal, pero también hay algo que nosotros debemos entender, que como todo en el mundo jurídico, necesitamos fuentes, necesitamos esas partes de génesis del por qué el derecho penal tiene que estar estipulado a través de leyes, a través de sus propias fuentes de creación, de un proceso legislativo que es muy importante para que las leyes penales sean vigentes y sobre todo que sean más operarias. ¿De acuerdo? Vamos a ver también ya en los últimos temas lo que son los ámbitos de la ley penal antes de entrar a esta parte de la teoría del delito que es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla el día de hoy para que nosotros vayamos agotando estos temas puntualmente y sobre todo entender que el derecho penal necesita fuentes formales en un orden jurídico, que el derecho penal necesita, sí, de estas condiciones y nociones de cómo fue conformada la ley, de cómo es que nosotros en este plano formal necesitamos consolidar al derecho penal como algo que por naturaleza debe ser estudio de aquellos acontecimientos, documentos, procesos jurídicos a través de los cuales se van a conformar sus normas de derecho. Ya lo vimos y lo estudiamos con las generalidades, ya lo vimos y lo estudiamos con las escuelas, los periodos científicos, humanitarios, ¿no? Pero principalmente necesitamos entender que dentro de la parte de la teoría general del derecho, las fuentes del derecho van a dar ese punto de vista científico y doctrinal y sobre todo que van a elaborar los tratados por los cuales nosotros los abogados nos vamos a apoyar. ¿Para qué? Para esclarecer ciertas condiciones de cómo se debe estudiar. Oh, ofrezco una disculpa, nuestra materia en comento. Para ello recurramos a estas fuentes reales, históricas y formales. Ahora, partiendo etimológicamente del vocablo fuente, proviene del fons, fontis, derivado del latín, y que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esta palabra significa aquel manantial de donde brota el agua. Si nosotros lo traducimos a la fuente del conocimiento etimológica gramatical, pues esa fuente que brota el agua serán esa fuente de donde van a brotar los conocimientos, documentos y procesos que van a dar creación a las normas jurídicas en materia penal. Ahora bien, dentro de la terminología jurídica, la palabra fuente necesita de tres acepciones para que nosotros vayamos con cuidado y sobre todo que al establecer su formalidad, su realismo y su historia, estas etimologías vamos a verlas como esos diversos procedimientos para qué, para creación de nuevas normas jurídicas. Recordemos que el derecho penal tiene que ser vigente, que el derecho penal tiene que ser evolutivo, tiene que ser sobre todo progresivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros vayamos entendiendo estas expresiones a través de esas manifestaciones reales que van a dar paso a procesos y sobre todo a movimientos sociales, políticos, económicos.
de los cuales recordemos que hoy día nuestro sistema penal se ha modificado y se ha reformado para dar paso a lo que son el sistema de juicios orales y sobre todo formar un proceso penal adversarial y sobre todo acusatorio, que de manera sistemática y ordenada se hizo el proceso legislativo adecuado. ¿Para qué? Para que de acuerdo con las costumbres jurídicas emanadas de un sistema inquisitivo, nosotros nos apoyemos en criterios jurisprudenciales para poder establecer nuevos paradigmas en la materia penal. Entonces, desde el punto de vista de las fuentes del derecho, tradicionalmente siempre vamos a hablar de fuentes reales, históricas y formales, que dentro de la historia son aquellos vestigios y documentos que ya constituyeron esos antecedentes históricos a la materia jurídica. Si nosotros lo establecemos entre los vestigios, las tablillas, pues entendemos cómo operaba el derecho penal en cuanto a la venganza pública y a la venganza privada, que de acuerdo con los estatutos de los 10 mandamientos, los estatutos de la ley talionaria, los estatutos de esos estatutos también egipcios, esos estatutos en Roma, en Grecia, pues son ahora esta constitución de los documentos, ¿no? Aquí en esta lámina estamos estableciendo que los 10 mandamientos o las 12 tablas de Gallo entienden que se van a constituir esos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo, en materia penal, no matar, no robar, no mentir, o esa parte de cómo establecer las deidades, ¿no? Ahora bien, sí, esta parte de las fuentes históricas, al formar parte del derecho civil, también van a fundar los procesos generales y principios básicos del derecho penal y del derecho procesal penal, tales como los documentos, las inscripciones, los papiros, los libros, van a encerrar ese conglomerado de leyes o conjunto de leyes. ¿Para qué? Para que en ese sentido, de acuerdo con las instituciones del digesto, el código y las novelas, se considerarán fuentes que dan origen al derecho romano y por lo tanto nuestro derecho vigente. Esas fuentes históricas, al ser un conjunto de instituciones jurídicas, ya constituyeron vigencia en otras épocas, pero hoy día van a sentar paradigmas. ¿Para qué? Para que nuestros sistemas judiciales y sobre todo en materia penal sean más modernos. ¿De acuerdo? Ahora bien, establecíamos ya con la parte de las escuelas o de las ideas del pensamiento penal el código de Hammurabi dentro de la cultura egipcia y sobre todo que para el Imperio Romano el digesto es creado para estipular cómo ordenar esos territorios. Y desde luego, en el caso de México, el proceso evolutivo de las constituciones van a dar esos elementos para fundar al derecho positivo vigente e introducir a nosotros los individuos esos antecedentes jurídico-históricos que hacen hoy día al derecho penal procesal y al derecho penal en general. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, de sus fuentes reales, el derecho penal siempre va a integrar aquellos acontecimientos que en diversas épocas han generado principios generales y van a dar nacimiento a las instituciones jurídicas, como por ejemplo los tribunales en materia penal, las agencias del Ministerio Público, y que de manera iniciativa van a entender que siempre vamos a operar hoy día con esta parte de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, parte de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque motivaron a fundar ciertas condiciones de evolución en la materia de penas y sobre todo ejecución de sanciones. Porque hoy día, con este reconocimiento de los derechos del hombre y el ciudadano, actualmente las penas corporales, al menos en México, están abolidas. ¿Sí? No puede existir la tortura, no puede existir ese procedimiento de arrancar confesiones arbitrariamente. Desde luego, la Revolución Mexicana motiva la promulgación de la Constitución política que actualmente nos rige, pero va a encontrar a través de esas diversas reformas esa piedra angular para que constituyan la organización político-jurídica del Estado mexicano y sobre todo que nosotros vamos a estar tutelados en esos derechos frente al Estado. Las fuentes reales, al ser identificadas como aquellos hechos o fenómenos naturales y sociales que el Poder Legislativo, la Presidencia de la República, las gobernaturas y el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México deban tener observancia para el país y sobre todo que se discutan adecuadamente esos proyectos de ley en aras de aprobar y expedir mejores normas que mantengan el orden público y social y sobre todo en materia de delitos. ¿De acuerdo? Por tanto, como parte de este ejemplo, la Constitución política surge y dimana de un proceso legislativo derivado, sí, de circunstancias revolucionarias,
pero que a su vez dieron paso a un Congreso Constituyente para crear una nueva ley suprema que rija en los mexicanos. Por eso, esta fuente formal, que es a través de los procesos de creación de la ley y de las normas jurídicas, necesita de esos generadores de normas. ¿Para qué? Para que nosotros en un carácter de investigación jurídica y de análisis doctrinal también enfoquemos nuestros esfuerzos a cómo estudiar el derecho penal de una manera dogmática, de una manera doctrinal. Por eso, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre necesitarán apoyarse también en los principios generales del derecho para que dentro de un derecho objetivo las normas jurídicas sean inmediatas y sobre todo mayor operativas. ¿De acuerdo? Por tanto, las fuentes formales son esos procesos donde se van a manifestar, la creación de normas jurídicas a la idea de que cada fuente formal debe constituir cierto orden para realizar supuestos en donde la legislación, la costumbre y la jurisprudencia atiendan a esas opiniones generalizadas por parte del legislador, pero también por parte de los estudiosos de la ley, como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los propios diputados y senadores al Honorable Congreso de la Unión, para que de acuerdo con su elemento consuetudinario y jurisprudencial, la validez de las normas encuadren adecuadamente a que se afecte a un sistema jurídico operativamente garantista. ¿Sí? Entonces, estas fuentes formales, al establecer procedimientos de carácter general, abstracto, necesitarán de un proceso legislativo y el análisis jurisprudencial para entender por qué la norma jurídica debe ser individual y concreta. Sobre todo, que a través de las resoluciones emanadas de un proceso de índole jurisdiccional, los jueces establezcan mejores sentencias, que en caso de que se ven previstos en los ordenamientos jurídicos, esa declaración unilateral de la voluntad o el acuerdo de voluntades entre dos o más personas generarán esas consecuencias de derecho, dado que en materia penal, pues una reparación del daño necesita ser integral, necesita ser restaurativa, restitutiva, pero sobre todo generadora de qué? De restituir los derechos de las víctimas o los ofendidos. Entonces, en estos casos, la propia ley va a reconocer aquellos usos y prácticas observados en una colectividad, esas consideraciones a los principios generales del derecho, hechos por quienes, por los expertos, los propios académicos, ustedes estudiantes en derecho, ¿sí? Que de alguna manera en esta disciplina jurídica vamos a coadyuvar a la generación e integración de un mejor derecho. Y sobre todo, que nosotros, ante la presencia de las fuentes formales del derecho, vamos a establecer que la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y las normas individualizadas van a dar doctrina jurídica. Entonces, la legislación como parte de un proceso penal necesita formular a través de los órganos del Estado esa promulgación de las reglas jurídicas que va a tender a proteger a los bienes jurídicos tutelados cuando sean susceptibles de delito. Específicamente se les va a dar el nombre de códigos penales, que a su vez va a dar paso a la creación de ese derecho penal sustantivo. Ahora bien, cuando se habla de un proceso de legislación, obviamente se van a formular leyes de carácter positivo y de observancia general para todos los ciudadanos. Por eso es que la legislación es el proceso más importante por el cual se integran las fases ordenadas, lógicas, jurídicas, fácticas, por las cuales la realización de la serie concatenada de actos tiene una actividad y finalidad específica. Obviamente, tiene su base jurídica y constitucional en el artículo 71 al 77 de la Carta Magna, en donde la iniciativa se va a discutir, se va a aprobar y se va a sancionar en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, para que con refrendo del Congreso de Cámara de Senadores establezcamos esa iniciación de la vigencia y promulgación. ¿De acuerdo? Ahora bien, la legislación debe ser siempre ese equilibrio de poderes entre las instituciones del Estado y sobre todo que de acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la observancia de estos procesos que vienen del Poder Legislativo sean más estatutarios para las legislaturas en los estados. Por tanto, de las normas jurídicas que se han emanado de un proceso legislativo con observancia de normas jurídicas generales, establecemos
que este proceso debe ser general y abstracto en un principio. ¿Para qué? Para que nosotros, como destinatarios de derecho, encontremos normas jurídicas en vigor, encontremos normas jurídicas más ordenadas y sobre todo que la ley, al surgir de un proceso legislativo, va a ser obligatoria y general, dictada para regular la conducta de los hombres en sociedad, ¿sí? Entonces, obviamente, en esa cuestión, jóvenes, nosotros al seguir en esta parte del derecho penal, necesitamos conocer cómo el proceso legislativo, conforme a la Constitución política, necesita, sí, primero de esa iniciativa de ley para que se pueda discutir. Subsecuentemente, establecer que esa iniciativa la pueden procesar los titulares del Poder Ejecutivo, tanto federal como de las 32 entidades federativas, ¿de acuerdo? Y que subsecuentemente, al amparo del Congreso de la Unión, con la integración de las comisiones parlamentarias, la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores, nosotros también entendamos que el proceso legislativo va a atender a esas cuestiones de cómo los estados de la República necesitan una mayor parte de crecimiento jurídico. Entonces, esa iniciativa, al ser una propuesta de ley o un proyecto de propuesta de ley, necesita de la consideración de los órganos legislativos. Ahora, hablando en materia penal, las iniciativas consideran ese proceso legislativo por medio del cual nosotros establecemos esa parte de cómo mejorar a primer término que la Cámara de Origen necesita específicamente dar auge a un término de cómo nosotros vamos a mejorar el sistema jurídico, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, el proceso legislativo también encuentra su base constitucional en el artículo 71 constitucional para dar paso a la creación de las normas jurídicas en materia penal, ¿sí? Obviamente, si nosotros establecemos estas condiciones de que el proceso legislativo necesita de mejor verificación y necesita aprobarse, razonarse a través de supuestos y efectos jurídicos del proceso legislativo, nosotros hay que entender que la materia penal necesita renovarse día con día. No podemos seguir inmersos en esa condición, sobre todo para los destinatarios de derecho. ¿Me explico? Entonces, obviamente, el proceso legislativo va a dar origen a una mejor vigorosidad de las leyes simultáneas en el país. Recordemos que México también, al estar suscrito a pactos internacionales, sus leyes necesitan ser mejor vistas, necesitan ser más vigentes, necesitan ser sincrónicas, necesitan ser sucesivas y principalmente protectoras a materia de derechos humanos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora bien, entendemos que dentro de los procesos judiciales, y sobre todo cuando ya esos criterios han sido sentenciados por jueces, va a dar origen a algo que se llama la jurisprudencia. Y que la jurisprudencia son ese conocimiento de qué es la ciencia jurídica dentro de lo justo y lo injusto, que a través de los principios y doctrinas que se sostienen por parte de los tribunales del Poder Judicial y en las tesis que emite cada semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Semanario Judicial de la Federación, nosotros necesitamos establecer que la jurisprudencia va a dar un mejor posicionamiento a lo que es la materia penal. Permítame un segundo, por favor. ¿Cuánto esta opción? Listo. Bien, que no encontraba la opción. Ok. Entonces, la jurisprudencia, decía yo, va a establecer esa serie de pasos concatenados con que el derecho va a ser inequívoco. Y sobre todo, que al hacer ciencia del derecho penal, Ulpiano nos los refería como esa cosa divina y cosa humana dentro del auge de lo justo y lo injusto. Pero sobre todo que la jurisprudencia, al ser una ciencia o teoría del derecho, necesita de ese conjunto de conocimientos sistematizados y organizados acerca del derecho en general, como la sapiencia, como la aplicación prudente y sobre todo que de manera virtuosa se convierte en un elemento intelectual, porque en el ámbito del juicio correcto para la acción, la jurisprudencia va a estar consecuentada y consecutiva de los fines y bienes para los integrantes de este mundo conmutativo. Entonces, la jurisprudencia, al ser
de aplicación al derecho a casos concretos, los jueces deben de ser prudentes invariablemente del proceso de conformidad y sobre todo a través de un razonamiento fáctico, lógico, con una intención auténtica que atienda a la determinación volitiva de un fin común, que es la justicia, obtener el bien común, dar seguridad jurídica a los ciudadanos y sobre todo equidad a la hora de establecer esas sentencias razonadas, probadas, lógicas, jurídicas, que han hecho un estudio teológico del delito. ¿Sí? Desde luego, la jurisprudencia tiene que dar a conocer esas normas o conceptos a través de la técnica jurídica y sobre todo, qué medios resultan convenientes y necesarios para el logro de los fines del derecho penal, que es lograr una mejor justicia, una mejor atención a víctimas, pero sobre todo reivindicarles sus procesos como personas, ¿sí? Como agraviados. Por eso es que la jurisprudencia invariablemente de que el juzgador lo haga a través de las resoluciones emitidas, necesita observarse por los mismos legisladores, por los mismos juzgadores y sobre todo que en la toma de decisiones se encuentren la elección de los medios determinados y más adecuados para perseguir y conseguir los fines totales del derecho penal. Obviamente la jurisprudencia al ser ejecutiva necesita que esas etapas que se agotaron previamente necesitan la sabiduría del derecho. ¿Para qué? Para que dentro del conocimiento pleno de este derecho sea utilizado, repito, de manera prudente, de manera justa, que nos permita resolver objetiva y sobre todo justamente, equitativamente, un conflicto real y determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en la materia procesal, la jurisprudencia siempre va a ser esa serie de juicios o sentencias uniformes que ya se han pronunciado por parte de los tribunales, pero que van a dar bases estatutarias a la enseñanza y la doctrina en materia jurídica. Para el maestro Burgoa, esto se va a traducir dentro del derecho positivo jurisdiccional en esas consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas de las cuales se va a apoyar la autoridad judicial en un sentido uniforme e ininterrumpido para dar auge, para dar celeridad y sobre todo dar conclusión a casos concretos que tengan el cúmulo de conocimientos a resolver un punto de vista controversial. Por lo tanto, la jurisprudencia, de acuerdo con Ruiz Torres, va a comprender la decisión de esos órganos jurisdiccionales que contienen las sentencias uniformes de los estados que las emiten. ¿Para qué? Para obtener estas dos vertientes del derecho. Que por un lado, las resoluciones en materia de los tribunales en esta parte del derecho penal interpreten a la ley en el momento de aplicar ese juzgador un caso concreto. Y la postura que se estima tiene la jurisprudencia deberá estipular que su función sí es interpretativa de la ley, pero también tiene el fin de subsanar, de resarcir aquellas antinomias o lagunas jurídicas como consecuencia de creación y producción de nuevas normas jurídicas que han a afectar a esos procedimientos y resoluciones de los tribunales. Por tanto, nosotros necesitamos de la jurisprudencia para recurrir y sobre todo para subsanar algunas condiciones de apreciación, sobre todo en cuanto a los criterios de los jueces. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, recordemos que las fuentes del derecho serán ese brote de conocimientos jurídicos sobre los cuales nosotros estipulamos que los elementos también del derecho necesitan ser consuetudinarios, necesitan un elemento objetivo para que a través de los usos y costumbres, ciertos actos verificativos de una colectividad establezcan la convicción de la vox populi, de la opinión juris, ¿sí? Y sobre todo, que esos hechos verificativos en materia penal sean probatorios, sean lógicos, sean razonados y que están obrando hacia un mejor derecho, que están obrando hacia una costumbre vista desde el punto de vista que va a guardar a la ley, que la jurisprudencia necesita ser delegante, porque a través de las normas jurídicas, la costumbre de la mano de la jurisprudencia es la instancia para crear un derecho escrito, que la costumbre delegada debe remitir esas solución a las determinadas controversias que se suscitan, sobre todo en cuanto a la existencia de una ley aplicable.
Hoy día, recordemos que los juicios son más express, más expeditos y sobre todo deberían de ser más imparciales, cosa que quizá en la práctica no se esté viendo. Necesitaríamos hacer todo un análisis y razonamiento para poder entender cómo el derecho penal necesita ser evolutivo y necesita tener esta parte de auge. ¿Para qué? Para entender que desde su punto de vista consuetudinario, el derecho penal, al establecer ese conjunto de normas jurídicas, no pueden alargarse los procesos más de lo de la cuenta, ¿sí? Entonces, nosotros jóvenes necesitamos mucha práctica en cuanto al derecho. Necesitamos mucha práctica en cuanto a esa conformidad de un proceso legislativo y sobre todo que una vez que la norma se ha individualizado, nosotros integralmente formemos mejores estatutos jurídicos. Mejoremos esta parte específica del derecho y sobre todo mejoremos en qué condiciones hoy día estamos parados como sistema jurídico. Recordemos que México hoy día necesita leyes en cuanto a esa concatenación de los tratados o convenciones, porque también el derecho de gentes, por mera analogía, constituye ya los acuerdos internacionales. Y sobre todo, en esta semana han salido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal, muy interesantes que les invito a revisar, ¿no? Entonces, esta parte del acuerdo internacional llamado derecho de tratados deriva de la actividad, sí, jurisprudencial, pero ya constituye parte del establecimiento individual de la norma jurídica. Ahora, por último, necesitamos entender que la doctrina, al ser esa serie de opiniones que ya han producido algunos autores de la literatura jurídica, dan paso a conceptos, principios, instituciones y normas que hacen los fines del derecho penal, ¿sí? La doctrina, desde luego, necesitamos hacer este estudio de carácter científico. Por eso les hablaba yo que conmigo siempre van a aprender un derecho diferente, un derecho más realista, un derecho menos represor, un derecho menos punitivo, un derecho más humano, un derecho más sistematizado y principalmente que la doctrina necesita de ese resultado de la actividad especulativa. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones concretas y que den fuerza obligatoria. Ahora, no podemos olvidar a los principios generales del derecho, que se han desarrollado como ciencia de la propia norma, pero también constituyen las bases de un sistema jurídico determinado, porque de algunos principios o de estos principios en general se van a formular las leyes o los códigos, además que van a dar paso a los estatutos de la doctrina y la jurisprudencia y sobre todo se van a obtener las costumbres jurídicas. Es importante que a través de la formulación de ley se aplique y se interprete adecuadamente a todo sistema jurídico. Ahora, que en materia penal se debe hablar siempre de una proporción del razonamiento del delito, ¿sí? Del por qué. Hay que entender esa parte eficaz de integrar a la norma jurídica para quitar sesgos o bien lagunas o antinomias que desvaloricen la función legislativa para la cual fue creada esa norma penal. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a seguir siempre dando paso a que las fuentes del derecho necesitan ser abordadas como esas máximas jurídicas acuñadas a lo largo de la historia de los jurisconsultos, de los ministros, de los jueces, de los propios académicos y cuando más de un proceso legislativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, con esto damos paso al siguiente punto, que ahora sí vamos a abordar donde esta parte de las leyes penales necesitan de una ubicación concreta. Y esa ubicación nos las va a dar el Código Penal. Esta ubicación del Código Penal Federal, Código Penal Estatal, Código Nacional de Procedimientos Penales, necesitarán siempre ser específicas porque van a definir, ahora sí, como parte de una rama especial, si la queremos ver así en el derecho, cómo van a dar esa categoría de delito. Van a establecer el tipo penal, van a establecer esas condiciones
adjetivas, sustantivas, normativas y las condiciones modificadoras del por qué un delito puede ser doloso o culposo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esa parte, interpretar a la ley penal, nosotros necesitamos entender cómo está estructurado nuestro catálogo de delitos, cómo está estructurado la codificación adjetiva, cuándo son capítulos, cuándo son párrafos, cuándo son fracciones. Para ello, ustedes como estudiantes en formación ya necesitan dar paso a lo que es el estudio concreto de cómo están estructurados sus códigos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros ahora sí entendamos que dentro de la teoría de la ley penal, cualquier fenómeno criminal entre un agente llamado delincuente y un agente llamado víctima, establezcamos cómo dar esta parte de entendimiento al derecho penal. Y sobre todo, que el fenómeno criminal, al ser integrado por el delito, el delincuente y la pena, debe ubicarse como un derecho penal público, que va a proteger bienes jurídicos tutelados que afectan a la seguridad jurídica, pero que a su vez va a establecer estos criterios de cómo el contenido de nuestras leyes penales van a depender del lugar y la época. Recordemos que ahora nuestra modalidad de juicios son orales en un proceso penal acusatorio y adversarial. Orales porque va a operar el principio de la verbalidad, va a operar el principio de la argumentación jurídica a través de ¿qué? De la oratoria. Ahora, ¿por qué hoy día nosotros en esta última visión que representa el mundo contemporáneo para el derecho penal está en una sociedad violentada, está en una sociedad en donde operan las prácticas de narcotráfico, de terrorismo o lo que se pudiera presumir como terrorismo, ¿sí? Establecemos que no puede haber retrocesos a la materia penal, que no debe haber esta condición ya de linchamientos emanados por la venganza privada, ¿sí? Hoy día vemos que la gente en un hartazgo está cada vez más inmersa en esta ejecución del linchamiento, ¿sí? O sea, hoy día vemos en redes sociales muchos videos en donde la gente ya trata de tomar la justicia a través del linchamiento de algunos asaltantes, de algunos secuestradores, ¿sí? Y esto no debe de suceder. Esto es una situación muy grave y sobre todo que el derecho penal, al ser muy variable y muy vigente, necesita de una representación para el mundo contemporáneo. La solución sería que nosotros, si realmente razonáramos por qué los individuos cometen delitos o actos ilícitos, bueno, si ya los cometieron, estas personas al pagar en condena de prisión deben ser adecuadamente rehabilitadas y reinsertadas con verdaderos valores de la sociedad. Y sobre todo, que los instrumentos a lo largo del derecho penal no han sido funcionales. Por lo tanto, han sido más punitivos y más represores. En consecuencia, nos van a dar un derecho penal más represor antes que un derecho penal previsor. ¿Sí, muchachos? Para entender al derecho penal, obviamente, nosotros ya vimos lo que es la ley, la teoría de la ley penal, vamos a ver la teoría del delito posteriormente, ya como cierra nuestro curso, y aunado a esto, la teoría de la pena y las medidas de seguridad. Pero entender a la teoría de la ley penal es ese estudio de aplicación sobre los sujetos de derecho, que somos los individuos y el Estado. La materia, es decir, que el delito se puede estipular a través de la ley penal en una materia federal o en una materia común. Y el territorio es el ámbito de aplicación de esa ley, sobre todo el espacio territorial donde se han cometido esa serie de delitos. Ok, dentro de estos ámbitos de la ley penal se van a precisar tanto alcances como limitaciones a problemas concretos sobre los cuales el ámbito material va a precisar en qué momento y hasta cuándo está vigente una norma, ¿sí? El ámbito, pero perdón, aquí corrijo, el ámbito material va a ser en dónde son aplicables las normas jurídicas en materia penal. El ámbito temporal es aquel momento donde entre en vigor la norma jurídica y hasta cuándo será vigente. Si es que ha sufrido reformas, si es que ha sufrido algunas modificaciones, si es que está abrogada o derogada, como es el caso de los códigos penales de las 32 entidades federativas que ya han sido
Código Nacional de Procedimientos Penales de las 32 entidades federativas. Al homologar este código en uno solo, permite que la norma siga vigente y sobre todo más progresiva. Y que desde luego al ámbito demográfico, geográfico y físico, la norma será espacial. Y por último, saber a quién se le va a aplicar, pues desde luego, al ser a los sujetos de derecho, se estipula que el ámbito de la ley penal se establece desde una categoría personal. ¿Sí? Vámonos con el ámbito de la ley penal. Y esto es el ámbito material. Pues desde luego, ya sabemos que el ámbito de la ley de validez atiende a los tres órdenes de los cuales se debe cumplir la aplicación de la norma, ya sea un orden común, un orden local u un orden ordinario. En el sistema federal mexicano, cada entidad federativa en materia penal tiene su propia legislación. Por lo tanto, legislan los delitos a través de sus propias legislaciones. Ahora, no así en materia procesal, porque ahora cada estado de la República está adherido a un propio Código Nacional de Procedimientos. Por regla general, establecemos que los delitos pueden ser del fuero federal o del fuero común. Si son del fuero común, es lo no reservado y de no competencia de la federación. Es decir, delitos comunes que se pueden dar entre particulares, que se pueden dar entre ciertas condiciones de empresas y que atendiendo a esta condición solamente será competencia de resolución por parte de un ministerio público en materia común. Ahora, en materia federal o excepcional, obviamente quedan comprendidos delitos que afecten directamente a las instituciones de la federación, las cuales, establecidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece dentro del artículo primero del Código Penal Federal que el código aplicará para toda la República en delitos del orden federal, ¿sí? De acuerdo con este criterio, esta parte de la ley federal va a dar paso también a los códigos estatales, que en el ámbito de su competencia, pues cada estado será responsable de emitir y ejecutar sus propias sanciones y castigos. ¿Sí, jóvenes? Ahora, hoy día ya no está tan visto esta parte del ámbito militar o castrense, porque es una justicia especial y sobre todo que el Código de Justicia Militar van a señalar delitos y penas correspondientes específicamente a los miembros del ejército o las Fuerzas Armadas. Ahora, con el paso del expediente varios 912-2010, caso Rosendo Radía Pacheco, hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos corrige al Estado mexicano en esa parte de la norma interna al establecer que todo agravio que tengan los militares, las fuerzas castrenses, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, incluso hoy día la Guardia Nacional, en contra de particulares, su ámbito de aplicación de la ley penal tendrá que ser a la materia material, a la materia local o bien federal, siempre y cuando se estipule que el agravio lo haya cometido en contra de un particular o bien en contra de las instituciones propias del Estado, ¿sí? Algunos delitos que se catalogan dentro de la justicia militar, pues son la desobediencia, la insubordinación, el abuso de autoridad, la traición a las Fuerzas Armadas mexicanas, la deserción, insumisión, sedición, espionaje, rebelión, el abandono de servicio, el pillaje, la devastación, el merodeo, el contrabando y el duelo, entre otros tantos. Cabe mencionar que la pena de muerte que estuvo prevista en el artículo 143 del Código de Justicia Militar fue derogado el 29 de junio del año 2005. Por su parte, la Constitución Política va a otorgar facultades y reconocimientos de autonomía al Foro Militar contenidos en sus artículos 5, 10 y 13, entre otros tantos. Ahora, que en esta cuestión, el ámbito temporal de la ley penal será aplicable en qué momento? Cuando tenga vigencia esa legislación, lo cual implicará que desde la fecha de publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación será señalada expresamente hasta que sea abrogada o derogada de la ley esa aplicación de temporalidad, ¿sí? Por lo tanto,
Un tanto aquí dentro de la jurisprudencia técnica es este tema controvertido a la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque en principio recordemos que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente, mucho menos en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, hoy debe entenderse que con el artículo 14 constitucional, siempre la ley tiene que ser en beneficio de persona alguna, siempre en beneficio de algún imputado, de algún sentenciado o de algún procesado. Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 56 del Código Penal Federal y sus preceptos 10 y 121 del Código Penal local, se van a señalar que la ley más favorable sea aplicable a esos inculpados, a esos procesados, a esos imputados y cuando más a los sentenciados por delito. Dentro del ámbito espacial de la ley, entendemos que la ley se va a aplicar en el propio territorio donde fue creada. Es decir, que si la ley derivara de otro estado ajeno al mexicano, esa ley no tendría por qué ser operaria ni mucho menos vigente en el estado mexicano. Por tanto, México tiene aplicabilidad de sus normas penales en el propio territorio y no en otro, salvo en los casos de extensión territorial. Por lo tanto, los principios de ámbito espacial de la ley penal van a fungir bajo los principios de territorialidad, extraterritorialidad, personal, real y universal. El principio de territorialidad lo establece el Código Penal Federal en su artículo primero al señalar que ese código se va a aplicar para toda la República Mexicana por delitos del fuero federal y que de acuerdo con el artículo séptimo de una codificación local, recogerá solamente en la entidad federativa que le corresponda. En este caso, el ejemplo de la lámina, pues es el Código Penal de la Ciudad de México. El ámbito de extraterritorialidad nos establece que en ciertas situaciones, en casos aislados, en casos concretos o en casos donde el tratado lo permita, la ley mexicana debe aplicarse fuera del territorio nacional en los casos previstos en los artículos segundo, fracción 2, cuarto y quinto del Código Penal Federal. Y a tal principio se va a relacionar el artículo octavo del Código Penal en Ciudad de México, como ejemplo de localidad de esta lámina. El ámbito personal debe atender a cómo se va a aplicar a cada persona en determinados casos concretos esa ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto del Código Penal Federal, esta aplicación se va a referir a la nacionalidad tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, porque aunque tú tengas otra nacionalidad, si has transgredido al Estado mexicano, obviamente vas a ser sancionado por el Estado mexicano. Asimismo, el artículo 12 va a señalar ese principio a la noción de imputabilidad, pues digo, desde luego, los menores de 18 años no cuentan con esa mínima responsabilidad penal, dado que son considerados menores infractores. Obviamente, del principio de extraterritorialidad, necesitamos entender que México tiene embajadas, tiene consulados, tiene eh, ciertas condiciones de buques, aeronaves, en donde la ley penal puede ser aplicada. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este sentido, nosotros recordemos que esa extensión territorial puede ser también alcanzada a través del derecho de tratados. Cuando una persona se ha sustraído de la acción de la justicia en materia penal, pues obviamente México lo puede requerir a través del derecho de tratados para que esa persona sea regresada al país y sobre todo que nosotros establezcamos cómo entender esta parte de que esa persona deba responder por los delitos cometidos en nuestro territorio. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. De este sentido también vamos a pasar al ámbito real de la ley penal. Es decir, este ámbito real se va a referir a aquellos bienes jurídicamente tutelados, es decir, que aquellos bienes que señale el Código Penal referirá
¿cuál será el grado de atención que el Estado debe tener para sancionar a ese agente activo, a ese agente llamado delincuente? ¿Sí? Y primordialmente, cómo esos bienes jurídicos tutelados se deben categorizar de acuerdo a la importancia en los que están relacionados de acuerdo al código. Recordemos que la vida y la integridad física y corporal de las personas son los bienes jurídicos tutelados de mayor punibilidad ante el Estado. Por eso, el homicidio, por ejemplo, es el delito que se castiga con mayor punición, de la mano del feminicidio. Entonces, dentro de estos bienes jurídicamente tutelados, el Estado deberá proteger, deberá estipular la adecuada reparación del daño. ¿Para qué? Para que este sea sancionado bajo la presunción de inocencia. Recordemos que debe de operar también este criterio de presunción de inocencia. Ahora, en el ámbito universal de la ley, este principio establece que todos los países, todas las delegaciones y todas las naciones deben permear, deben privilegiar el derecho a sancionar al infractor de la ley penal. Es decir, que cualquier persona que haya transgredido un bien jurídico tutelado que tutele el Código Penal, en el grado de responsabilidad debe ser sancionado por las leyes mexicanas. ¿Sí? Entonces, este ámbito de la ley, desde luego, atenderá a que el sistema jurídico mexicano es de territorialidad y solamente excepcional seguirá a otros ámbitos. ¿Sí? Que desde el ámbito espacial surgen dos figuras de interés, como ya lo había referido: el derecho de tratados. El derecho de tratados tiene a la parte de la extradición, que es esa entrega a través de un acuerdo de voluntades que hace un Estado a otro sobre un acusado o condenado que se ha refugiado en país ajeno, pero que ese país, al tener un tratado internacional con el Estado mexicano, necesita de entregar a esa persona solicitada al Estado que lo ha requerido. ¿Para qué? Para que éste responda por las infracciones o delitos cometidos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora bien, en este sentido, la extradición se refiere a la activa y a la pasiva. La extradición activa se refiere a cuando se hace solicitud solamente del Estado parte de la entrega del delincuente, ¿sí? Y la pasiva, que tendrá lugar de acuerdo al país que se hace entrega del delincuente, es decir, el país donde se ha refugiado este sujeto. O sea, si nosotros tenemos a un detenido por delitos contra la salud, en la extradición activa, a lo mejor el estado vecino del norte nos puede solicitar la entrega de ese delincuente. En cambio, dentro de la extradición pasiva, si ese delincuente se ha internado, o sea, se ha sustraído de la justicia mexicana y se ha internado en el país vecino del norte, obviamente nuestro país puede solicitar esa extradición con apelo a ese sujeto. La extradición espontánea se va a aplicar cuando el país donde se encuentra el delincuente sin ser requerido. Es decir, que el país donde se encuentre, cual fuera que sea, independientemente de requerir o no, esa extradición tiene que ser apegada a derecho. Y la extradición voluntaria es cuando el propio delincuente se entrega a su estado de origen. ¿Sí? Es decir, no quiere ser sancionado ni mucho menos juzgado por las leyes del país donde se encuentre interno, pues obviamente voluntariamente pedirá su extradición al país de origen. ¿Para qué? Para que para que el Estado mexicano en este caso pues sea quien lo juzgue por esos delitos o esas infracciones cometidas. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora bien, la extradición de paso o tránsito se otorga con el permiso de un Estado hecho, ya que el delincuente ha pasado por su territorio y al dirigirse en ese estado donde cometió el delito, surtirá efectos que la extradición. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que ha transgredido al Estado mexicano, pero que se encuentre no sé, en un estado de Sudamérica,
pues obviamente está de tránsito, está de paso. Por tanto, el Estado mexicano puede solicitar la extradición, aunque sea que ese delincuente esté como Estado, como agente de tránsito, ¿sí? Debemos aclarar que la extradición siempre va a ocurrir en el plano interno, es decir, desde el plano de la ley nacional, y se va a vincular con el plano externo, es decir, la materia internacional, como una cooperación judicial entre los tratados internacionales. Por eso, las disposiciones de la Ley de Extradición Internacional deben atender siempre a esos criterios de oportunidad de los ámbitos espacial, territorial y personal de la ley, ¿sí? Porque de acuerdo con esta categoría, vamos a hacer la diferencia de que es una extradición con referencia a una expulsión. La expulsión consiste a eh, sacar del país aquellos extranjeros que bajo determinadas circunstancias ya no son personas gratas para su estadía en México. Tiene su base constitucional en el artículo 33, en su segundo párrafo, al establecer que el Poder Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y sobre todo respetando en todo momento los derechos humanos de esa persona o ese no nacional, pues podrá expulsar a personas extranjeras cuando a través de procedimiento administrativo se advierta que estas figuras ya no pueden estar en el país porque han cometido agravios serios y agravios contundentes en contra de México. Se advierte que extradición y expulsión, lo reitero, son figuras independientes, no es lo mismo. La extradición es un tratado internacional. La expulsión es un procedimiento administrativo el cual lleva como fundamento que las personas extranjeras acudan a una audiencia, ¿sí? Entonces, en este sentido, el ámbito personal de la ley va a atender a que cada persona a quien va dirigida ese supuesto de igualdad y sobre todo presunción de inocencia es para todos los individuos ante la ley. Es decir, la igualdad de todos ante la ley debe prevalecer en consideración. ¿Por qué? Porque no debe de haber distingos, ni mucho menos condiciones absurdas o injustas que examinen esas condiciones en donde ya la esclavitud, la servidumbre, recordemos que están abolidas del sistema jurídico en México. Entonces, obviamente, al atender estas condiciones pretéritas de las desigualdades en función de sexo, edad, raza y color, o que en ciertas civilizaciones las deformaciones físicas hacían que la ley se aplicara con mayor rigor a quienes habían tenido esa desgracia de padecerlas, pues obviamente las condiciones sociales también a través de las castas, los siervos, los esclavos, algunos cargos públicos o los títulos nobiliarios daban auge a esa desigualdad social. Por tanto, hoy día, con posterior declaración de los derechos humanos y sobre todo de derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa, marca que todo estado de igualdad es operario para todos los seres humanos. Desde luego, en México se establece desde el artículo primero constitucional que los derechos humanos son de observancia general, de igualdad, son progresivos, son interdependientes entre todas las naciones y todos los ciudadanos que habitamos el territorio mexicano. Por tanto, la Constitución política en su artículo 2, concatenado con el artículo primero, establece que el principio de igualdad prohíbe en primera línea la esclavitud y desde que una persona entra como esclavo al territorio mexicano, se considera libre al momento de estar interno en nuestro país. Por lo tanto, en este sentido de igualdad, el artículo 12 constitucional declara que no se consideran los títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni condiciones hereditarias, incluso los que se hayan concedido en el extranjero por otros países, muchachos. ¿Sí? Ahora, en este sentido, el ámbito del precepto relacionado con el artículo 13 constitucional prohíbe la creación de leyes privativas a través de los tribunales especiales, por lo que establece un trato igual para todos los ciudadanos. Por eso yo me refería en algún momento con la ley castrense, o la ley de justicia militar, que la Corte Interamericana, al emitir la jurisprudencia 912-2010, caso Rosendo Radilla Pacheco,
establece hoy día que ya los tribunales especiales no pueden operar cuando militares o miembros de las Fuerzas Armadas o miembros de la Marina Armada de México o miembros de la Guardia Nacional tengan o hayan provocado agravios a ciudadanos civiles, deben responder a través de tribunales civiles, ya no de tribunales especiales, ¿sí? Esto debe de entenderse bajo un principio de excepción o sea, bajo un principio de legalidad. ¿Por qué? Porque hoy día ya los militares, ya los marinos, ya no pueden salirse de la raya tan fácilmente. Hoy día las Fuerzas Armadas tienen que ser, sí, operarias, tienen que estar al servicio del ciudadano, pero sobre todo deben de ser respetuosas de los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos. Por tanto, sí puede haber excepciones al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros, al aplicarlos, debemos entender primero cómo está funcionando el derecho interno, la declaración de procedencia de ese derecho interno y sobre todo qué relación tiene el derecho internacional respecto de las condiciones de inmunidad diplomática. Porque si nosotros vamos al derecho interno, se debe presentar que en caso de determinados servidores públicos, ante la comisión de un delito, se les da un tratamiento especial derivado de la función del Estado, como es el fuero constitucional. En esta condición recordemos que fuero constitucional lo tiene el presidente de la República, los diputados y senadores al H Congreso de la Unión, algunos alcaldes, algunos presidentes municipales, pero que de acuerdo con una ley que se llama de responsabilidad de servidores públicos, el servidor público también debe responder por sus hechos ilícitos y recibir el castigo correspondiente, primero, previo juicio político que se va a suscitar en los congresos federales y estatales o locales para que ese servidor público que ha transgredido las instituciones de la nación sea juzgado como cualquier ciudadano y responder por los delitos o las faltas como cualquier ciudadano. Por otra parte, precisar que esta figura del juicio político debe recurrirse a los preceptos del 108, 109, 110, 111 al 114 relativos al Código Penal Federal y sobre todo que en un ámbito internacional la prerrogativa que se concede a los diplomáticos de otros países que se encuentren en nuestro territorio se atenderá en razón a sus funciones, pero siempre la razón de ser deberá garantizar el debido cumplimiento de sus funciones y evitar obstáculos que impidan ese ejercicio de la función jurisdiccional, pero que incluso las falsas acusaciones pueden trascender en el desprestigio internacional. Por eso, el derecho de tratados atiende que si el delito en que se haya previsto una legislación penal interna debe estar relacionado con un tratado internacional, sí, pero debe estar señalado en términos del artículo sexto del Código Penal Federal que prevé una aplicación del tratado internacional en el que México siempre haya sido parte y lo haya ratificado. Recordemos que México, en materia penal, está adherido a lo que es la Corte de la Haya y sobre todo al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en este sentido, dentro del ámbito de la ley penal, nosotros debemos reconocer que la norma interna nos dicta cómo se va a manejar el Código Penal en un derecho interno y sobre todo que al establecer tratamientos especiales, primero el fuero tiene que ser analizado y debatido en el Congreso de la Unión, pero subsecuentemente establecerá que si ese funcionario público ha transgredido las instituciones del Estado, debe responder previo juicio político, pero que también, de acuerdo al derecho internacional, algunos diplomáticos de sí se les otorga inmunidad, pero siempre y cuando demuestren esa probidez en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Hoy día, recordemos que en este sentido, México tiene que ser muy, muy sutil y sobre todo muy, muy cuidadoso de cómo estamos relacionando a la materia internacional con el derecho interno penal mexicano. ¿Sí, jóvenes? Ahora, por otro lado, obviamente nosotros al establecer estos ámbitos de aplicación, de interpretación, necesitamos entender cómo, cómo a través del concurso y concurrencia de las leyes penales
vamos a generar estas condiciones de especialidad, de consunción de absorción o de subsidiariedad, ¿sí? Las leyes, desde luego, tienen que entenderse desde un punto de vista jurídico, tienen que entenderse desde este punto de vista científico, en donde la ley penal, a través de este concurso o concurrencia de normas penales, atenderá siempre a ese respecto de que si algún ser humano transgrede algún bien jurídico tutelado, coexistan varias normas aplicables. Es decir, un concurso o un conflicto de concurrencia de normas penales se dará respecto de esa coexistencia de varias normas que se deben aplicar. Es decir, el concurso aparente de normas, en donde las normas pueden ser incompatibles, en donde a lo mejor una concurrencia, yo delinquí en el estado de Sonora, pero me tiene que sancionar el estado de México. O sea, aquí es cuando se afirma que el sistema está un tanto contrariado y que el concurso, perdón, aparente de normas a cada caso concreto se dará entre dos normas o varios ordenamientos en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Por eso la situación es frecuente en el ámbito delictivo. ¿Por qué? Porque de repente coincidir con varias normas puede suscitarse en controversias inexplicablemente inaplicables, ¿no? Pero para resolver esta problemática se deben atender a varios principios que se han creado y se han elaborado, como son los principios de especialidad, consunción, absorción, subsidiariedad y alternatividad, ¿sí? Es decir, jóvenes, en esta parte nosotros vamos a entender cómo este concurso aparente de normas debe siempre marcar cómo se va a manejar la ley penal, ¿sí? Bien, y que en este sentido, el principio de especialidad va a resolver los problemas basándose en el carácter de la norma con prevalencia en esa especialidad. Es decir, que la ley especial está por encima, prevalece y va a excluir a una norma general. Por ejemplo, si una persona se apodera de un órgano humano de manera indebida, sin tener derecho, puede presentarse un concurso variante de leyes, pero se estaría en presencia de un robo previsto en el Código Penal Federal o algún código penal local. Por eso hay que entender mucho qué es el fuero federal y el fuero común. Ahora, no nada más este robo de órganos va a corresponder al Código Penal Federal. También pudiera ser materia de violaciones a las disposiciones en la Ley General de Salud, ¿sí? Con acuerdo aplicable a la propia Ley General de Salud. Entonces, este principio de especialidad primero va a atender a cómo es la materia. Si desde el ámbito de gravedad, el tráfico de órganos, recordemos que también lo estipula el Código Penal Federal, el Código Penal Estatal. Pero en ese sentido, ese tráfico de órganos pudo primero desatender a la Ley General de Salud. Otro ejemplo sería que una materia familiar, por incumplimiento de las obligaciones, la tenga que ver primero la vía civil a través de su Código Nacional de Procedimientos Civiles o el Código Civil de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, recordemos que en materia penal, y esto lo van a ver ustedes cuando lleven delitos en particular, hay un delito que se llama incumplimiento a las obligaciones alimentarias. Aquí es cuando este principio de especialidad debe resolver primero en qué voy a basar la resolución de ese caso concreto. Si estoy hablando de incumplimiento a las obligaciones alimentarias, ya sea que primero lo vea por la vía civil y subsecuentemente la vea por la vía penal. ¿De acuerdo? O también un daño moral, que esa primero sea una materia penal susceptible de delitos y después materia civil por esta parte de la reparación del daño. Ajá, la restitución de mis derechos. Otro ejemplo de este principio de especialidad será también lo que es el arbitraje médico o lo que es la mala praxis médica, que a lo mejor la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que no es una ley como tal, pero se encarga de resolver conflictos médicos entre médicos y pacientes por malas praxis o por negligencias,
La gente desconoce que no nada más existe la CONAMED, también existe la vía civil o la vía penal para establecer el grado de reparación del daño. ¿Sí, jóvenes? Ahora, el principio de consunción o absorción entiende que el problema se va a aplicar a través de una regla concreta, pero que la norma más amplia va a absorber a una menor. Es decir, que cuando una persona herida muere, la norma aplicable será correspondiente al homicidio o bien a la que pudiera haber previsto en lesiones. O sea, aquí es donde los ministerios públicos entienden este principio para poder reclasificar un delito, para poder entender cómo una simple riña pudo derivar en lesiones graves que pusieron en riesgo la vida de un individuo, o bien que esa riña perpetró que las lesiones terminaran con la vida de ese sujeto. Uh-huh. Aquí es donde el Ministerio Público tendrá que atender a esas condiciones modificadoras del tipo penal para considerar si el delito debe reclasificarse a homicidio calificado, a homicidio doloso, a homicidio culposo o cualquier otra categoría. Desde luego, el principio de subsidiariedad constituye que la norma principal excluye a la subsidiaria. Este principio es casi, no es tan fácil de determinar, ¿eh? ¿Por qué? Porque el principal, hay que entender cuál es el principal y cuál es el subsidiario. El criterio más concreto es, por ejemplo, el robo, la cuantía, lo en caso de lesiones. O sea, ¿en qué casos un robo simple puede categorizarse a través de la cuantía para que sea sancionado por el juez o por el Ministerio Público? ¿Sí? O sea, no es lo mismo un robo a transeúnte nada más en despojarlo de sus pertenencias a través del elemento verbal, que ya eh, obtenerlo, ese despojo, o ese despojo de bienes, o ese más bien, ese apoderamiento sin el consentimiento de bienes por medio de la violencia física, la violencia psicológica o en su defecto, ya con un arma cortante o con un arma de fuego. Aquí es donde nosotros entendemos que este principio de subsidiariedad debe operar bajo esas opiniones de cómo debe prevalecer el daño hecho al sujeto pasivo. En menor o mayor proporción, ese daño debe estar causado principalmente por el bien jurídico tutelado. Porque, por ejemplo, no podemos establecer que una privación ilegal de la libertad a lo mejor fue nada más con causas de extorsión y a lo mejor una privación ilegal de libertad con fines de secuestro prolongado, ahí agrava la condición. El principio de alternatividad es cuando las normas en conflicto tutelan un bien jurídico idéntico, es decir, lo que hablaba yo en este momento, ¿no? Un delito de lesiones entre la familia puede establecerse como un delito llamado violencia familiar, pero que se va a seguir la violencia familiar por el Código Civil o bien por el Código Penal. En el Código Civil nada más te estipulan el delito como tal y las circunstancias que atienden a esta situación de ejercicio de violencia. Pero en el Código Penal está considerado en el capítulo o en el título de los delitos contra la vida o que ponen en riesgo la vida. Sobre todo, que en delitos que atentan contra la familia, el Código Civil puede ser un poco más benevolente que el Código Penal, pero que en estas condiciones nosotros debemos hacer referencia siempre, de acuerdo al artículo 13 del Código Penal Local de la Ciudad de México, que este concurso aparente de normas debe dar solución a cada problemática de acuerdo al caso concreto que prevalezca. Por eso aquí el legislador, independientemente de las normas que sean aplicables a cada pena, el artículo debe ser estudiado de forma minuciosa. ¿Por qué? Porque en este sentido, el artículo 200 de este código nos dice que a veces las sanciones van a imponerse ya sea con prisión o con cualquier reparación del daño. No es lo mismo este concurso aparente de normas que el concurso de delitos ideal, real o formal, que más adelante vamos a ver. ¿Sí? Entonces, concluyendo, jóvenes, aquí dentro de los ámbitos de la ley penal, recordemos que la ley penal se va a dar en un aspecto material
temporal, espacial y personal. Que desde el elemento material los delitos pueden seguirse en materia común, en el fuero local o en el fuero ordinario. Que puede haber materia federal o casos excepcionales a la materia federal cuando se agregan a las instituciones del Estado. Puede haber también justicia especial o ámbito material, perdón, aquí corrijo, ámbito material especial que es el militar o castrense, que repito, con el expediente varios 912-2010, los casos de agravios de militares, marinos o Guardia Nacional en contra de civiles, ahora tienen que ser perseguidos por tribunales civiles. Que de acuerdo al ámbito temporal, la ley siempre va a ser vigente mientras dure el periodo. Que de acuerdo a la Constitución política hay una prohibición de retroactividad en perjuicio de todas las personas. ¿Sí? En el ámbito de validez espacial, los principios van a tender al principio de territorialidad, es decir, aplicación de la norma en el territorio mexicano, principios de extraterritorialidad, que pueden ser que esas normas se apliquen fuera del territorio mexicano y a través del derecho de tratados, personal, real o universal, de acuerdo al caso concreto. En el espacial surgen figuras como es la extradición y la expulsión, en el entendido que la extradición es un proceso legislativo, es un acuerdo de voluntades y la expulsión es un proceso de carácter administrativo. Y en el ámbito personal hay que entender que la ley es igual para todos y todos somos iguales ante la ley penal y que hay ciertas excepciones como es el derecho interno a la procedencia del fuero constitucional que tienen algunos diplomáticos, diputados, senadores, presidentes municipales y el titular del Ejecutivo Federal. Algunos secretarios de Estado, desde luego, pero que de acuerdo con la excepción del derecho internacional, algunos diplomáticos tienen inmunidad diplomática y no se les puede tocar, no se les puede juzgar por delitos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, atendamos que el derecho penal como ciencia siempre va a dar un sentido estricto, muchachos, y que en este sentido la ciencia es un método. ¿Por qué? Porque el método científico va a buscar descubrir la verdad y enfocar conocimientos adquiridos para que el derecho penal muestre siempre, siempre, siempre ese grado de relatividad, ese grado eh, de providez principalmente. ¿Sí, muchachos? Es decir, nosotros vamos a entender para la siguiente sesión que ya de acuerdo con estos ámbitos de la ley penal, ahora sí podemos meternos a lo que es teoría del delito. Y que la teoría del delito va a entender cómo se debe estipular la impartición y procuración de justicia. ¿Sí? Aquí vamos a ver un breve preámbulo de lo que vamos a ver en la siguiente sesión, de cómo esta parte de la impartición y procuración de justicia tiene su base constitucional en el artículo 20, que establece que el proceso penal va a ser acusatorio y oral y que se debe regir por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Que en el apartado A vamos a aprender los principios generales. En el apartado B vamos a aprender los derechos del imputado y en el apartado C los derechos de las víctimas. Corresponde al artículo 21 de la Constitución las, las facultades del Ministerio Público para la investigación de los delitos. Asimismo, establece la integración de la trilogía investigadora, que lo hacen el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales, pero que estos van a actuar bajo conducción de la propia autoridad ministerial, que el ejercicio de la acción penal corresponde a los tribunales por medio del Ministerio Público y que la ley va a determinar qué casos particulares se deben ejercer acción penal ante la autoridad judicial. De acuerdo con el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente hay actos de investigación
la inspección ocular, la materia de inspección, y que toda inspección deberá contar con una entrevista criminal de las personas que se encuentren presentes en el lugar de los hechos, a fin de que puedan proporcionar datos útiles y dúctiles para hacer un levantamiento, una identificación de cuerpos, para establecer la inspección, el traslado y la descripción de peritajes correspondientes, tanto de cadáveres como de indicios, y sobre todo que los delitos, de acuerdo a la teoría, deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad. ¿Sí? En la parte de teoría del delito, ustedes van a identificar, ahora sí, nos vamos a meter ya muy de lleno, y esto va a ser parte de nuestros temas finales. Cómo identificar los elementos típicos y qué elementos tiene el tipo penal. Es decir, esa descripción legal del delito bajo los presupuestos que integra el Código Penal, tanto federal como local. ¿Sí, jóvenes? Entonces, como verán, estamos ya llegando a la parte más importante, a la parte más interesante de nuestro curso, y creo que eso a ustedes lo que les va a llamar mucho la atención. ¿En qué momento vamos a estudiar qué es el delito? ¿No? Bueno, pues ya en las próximas sesiones vamos a entender esos presupuestos básicos generales, esos presupuestos básicos especiales y concretos, y entender ahora sí a los sujetos del delito. ¿Sí? Vamos a entender ese, bueno, yo voy a formularles aquí a título personal, se los digo, voy a formularles algo que yo le llamo el concepto pentatómico de delito, ¿sí? Para que entendamos cuáles son los objetos y los presupuestos de cómo participa cada una de las figuras. Vamos a ver más adelante ya como caso concreto la definición del delito, desde un orden jurídico sustancial, desde un orden jurídico formal, qué es un bien jurídico tutelado, cuáles son esas condiciones positivas y negativas del delito, las formas en que se ha de cometer y de que se ha de clasificar ese delito, de acuerdo a, a una conducta de acción, a una conducta de omisión, qué es una conducta, qué es un nexo de causalidad y finalmente explicarles qué es el iter criminis. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, repito, viene la parte más interesante de nuestro curso ya en las siguientes sesiones para cerrar con broche de oro, en donde una vez agotados ya las generalidades del derecho penal, nos vamos a ver en, en el estudio concreto de la teoría del delito. Bien, jóvenes, pues no me queda más que agradecerles su participación el día de hoy. Les reitero, por favor, regálenme un like en el canal y ahora, por favor, también regálenme un comentario para que esta comunidad estudiantil de derecho pues siga creciendo y que el canal pues me permita seguir difundiendo los videos para más personas, no nada más para esta clase, sino para más personas y sobre todo para ustedes también. Es importante que yo conozca su retroalimentación para comprender si estamos entendiendo esta fase del derecho, si les está gustando, si realmente las clases son importantes y sobre todo si son dinámicas para ustedes. Tengan un excelente día, tarde, noche, según el horario que nos vean y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.